Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Una vez más, quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesucristo, creyendo y confiando que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada día Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Su misericordia nos alcanza, es nueva, dice el salmista, cada mañana. Ayer pudo haber sido un día difícil, pero hoy es hoy. Y hoy las cosas pueden ser y deben de ser diferentes si creemos en el Señor, si tenemos la fe y la convicción de que así será. Vamos a meditar esta mañana en el libro de Zacarías, capítulo 3. Vamos a hablar de cómo funciona la gracia. ¿Cómo funciona la gracia? Este pasaje en particular nos da una reseña de cómo la gracia funciona, cómo es que aún pecamos y somos salvos, cómo es que aún estamos en este mundo y nos ensuciamos, ¿verdad? Y algunos pensamos que perdemos la santidad, porque nuestra santidad no es por nuestras obras. La santidad por obras es bajo la ley. La santidad bajo la gracia es por fe. Yo soy santo por fe. ¿Por qué? Porque yo he creído que mis pecados han sido perdonados de una vez y para siempre. Dice la Escritura: bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado, aún siendo pecador, pero no lo inculpa, no lo condena. Dice: bienaventurado aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. El tema es cómo funciona la gracia. En el libro de Zacarías, capítulo 3, leemos de la siguiente manera: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová mostró a Josué diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios. Entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a sus compañeros debajo de su vid y debajo de su higuera. En un día será quitado el pecado. Daniel le preguntaba al ángel: ¿cuándo serán estas cosas? Cuando hablaban de las 70 semanas. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? El ángel le contesta y le dice: cuando el pecado sea quitado de la tierra. ¿Cuándo fue quitado el pecado de la tierra? El día que el Señor murió en la cruz del Calvario. Él dijo: consumado es, terminado. Mi alma alaba su nombre. Y si nosotros recreamos la escena del pasaje que acabamos de leer en el libro de Zacarías, estamos viendo una escena donde se hace un juicio. Ahí está Jehová, ahí está Satanás, ahí está el ángel, y ahí está el sumo sacerdote. No era sacerdote, era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que hace los oficios, o hacía los oficios
para entrar al lugar santísimo y ministrar, ¿verdad?, a Dios y bendecir al pueblo. Pero el sumo sacerdote estaba sucio, estaba vil, vestido de ropas viles. Usted conoce, si ha leído la Biblia, cómo debe de vestirse un sacerdote. Tiene que estar limpio, no tiene que estar sudado, tiene que ser seda blanca, tiene que estar vestido en santidad, que es un tipo de la justicia que Dios hace en nosotros. Y ahí estaba el sumo sacerdote. Ahí estaba Satanás como fiscal acusándole. Dice la Biblia que Satanás, Señor reprenda, estaba ahí para acusarle, porque Satanás es el acusador de todos nuestros hermanos, dice la Escritura. Es el acusador tuyo, el acusador mío. Es chambroso, pues vaya, siempre usted comete un pecado, él corre, ¿verdad? Ya viste a Miguel Escobar lo que hizo. ¿Qué le dice el Señor? Sí, pero ese es mío. La Biblia dice en el libro de Isaías, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice que por sus llagas hemos curado, que Él se puso por nosotros en la cruz del Calvario. Mi alma alaba su nombre. Pero el versículo 9 dice que nosotros somos el fruto de su aflicción. Entonces el sacrificio de Cristo quita de nosotros el pecado, ¿verdad? Quita de nosotros el pecado. Hay un manto que se llama el manto de justicia, que cuando el Padre nos ve, no ve a Miguel Escobar. Él ve a Cristo crucificado, su sangre preciosa que ha sido derramada. Por lo tanto, mis pecados pasados, presentes y futuros fueron echados al fondo de la mar. Por eso cuando yo peco, que no lo hago voluntariamente y algunas veces sí, yo voy al Señor y le digo gracias porque tú ya perdonaste este pecado hace más de 2000 años. Y le doy gracias al Señor. No le pido perdón porque Él ya me perdonó todos mis pecados. Todos son todos. Pero sí reconozco que he pecado. Por lo tanto voy y por fe le digo gracias porque tú ya me perdonaste. Gracias porque con amor eterno me has amado. Gracias porque aun cuando he fallado, el enemigo no tiene potestad sobre mí. Alaba usted a Dios por eso. Entonces Zacarías capítulo 3 versículo 1 en adelante nos describe, del 1 al 10 nos describe una escena, cómo funciona la gracia. Cómo es que estando en este mundo pecamos todavía. Cómo es que el diablo al acusarnos tiene razón porque sí pecamos. Y recreemos la escena. Dice que ahí estaba Jehová, ahí estaba el ángel del Señor, el ángel de Jehová, ahí estaba Satanás como fiscal, el ángel como un abogado defensor, y el juez, pues usted y yo sabemos que es Dios. Él es el que decide quién es quién aquí. Él dice en su palabra, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Nosotros no tenemos la potestad de juzgar a nadie, aun cuando aquel tenga una falta para juicio. No tenemos el derecho de juzgarlo, porque entonces nos volvemos jueces. Y todo el que juzga a su hermano, él está en la ley, porque para juzgar a alguien necesitas un código que esté en la ley. Por ejemplo, ¿cómo sabes que tu hermano está pecando de codicia? Jalas ese código que dice que no debemos de codiciar y se lo aplicas a tu hermano y lo condena. Entonces no eres hacedor de la ley, eres juez. ¿Y quién te ha puesto por juez? Dice la Escritura. El que acusa a su hermano de pecado, entonces está en el ministerio equivocado, está en el ministerio satánico, porque Satanás es el acusador de mis hermanos, dice el Señor. Mi alma alaba su nombre. Y Satanás acusaba al sumo sacerdote Josué porque realmente estaba sucio. Aquí dice, Josué estaba vestido, versículo 3, Josué estaba vestido de vestiduras viles
y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Mire qué hermoso. Pero antes de eso el Señor dice: este es un tizón arrebatado del fuego. ¿Qué nos dice eso? Que ya el Señor al sumo sacerdote Josué ya lo hace parte de él. Y la acusación de Satanás, aun cuando estaba sucio el sacerdote, ya no funciona. No da lugar a esa acusación. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ya no está allí por la ley. Con el código viejo de la ley del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote Josué hubiese sido condenado al ser acusado por un fiscal llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, porque Satanás tenía razón al acusar al sacerdote Josué. Pero con el pacto antiguo, con la ley, no así en la gracia, porque en el nuevo pacto nosotros somos perdonados, el pecado ha sido quitado de nosotros. Ya no hay una ley que nos rija y nos señala el pecado, dice Pablo. La ley es pura, santa y buena, pero yo no conociera el pecado si la ley no dijera: no codiciarás. El pecado, la ley del pecado no toma ocasión y me señala y me condena. Entonces la condenación de la humanidad de un hombre tiene que ser juzgada por la ley. Pero cuando venimos a Cristo, el antiguo pacto, la ley, ya no es sobre nosotros. Por eso es un pasaje que usted debe de aprenderse en su corazón para restregárselo al diablo así y a los de la ley. Es Romanos 7:6. Ya no estoy bajo la ley, sino bajo la guianza del Espíritu. La ley mata, el Espíritu vivifica, dice la Escritura. ¿Qué estaba haciendo ahí? El sumo sacerdote Josué estaba sucio, vestido de ropas viles, tenía pecado. Pero en ese juicio a Satanás no se le dio la oportunidad de juzgar conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Josué estaba bajo la gracia. Y en la gracia la salvación es gratuita, es gratis. Gracia significa regalo de Dios inmerecido. No lo merecía el sacerdote Josué. No lo merecía, porque realmente estaba sucio. Pero a Dios le plació salvarlo. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y está poniendo un ejemplo. ¿Qué hace Satanás? Callarse. Porque el ángel dice: este a quien tú estás acusando, aunque la acusación es real, él no vive bajo la ley. Él no está siendo juzgado por la ley. De acuerdo a la ley, tú puedes condenarlo, tú puedes acusarlo y el juez condenarlo. Pero todas esas hojas que tú traes de acusación, todas esas actas donde has escrito todos los pecados de Josué, aquí no son válidos. ¿Por qué no son válidos? Porque esa ley que rige ese mandamiento ya no está en función en el sacerdote Josué, ya no está en función en mí, que estoy bajo el nuevo pacto donde la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo me ha hecho libre, me ha hecho propiedad de Él. Él le dice a Satanás: este es un fiscal, cállate, este es mío, es un tizón sacado del fuego, dice. Y hasta ahí llegó la conversación con el fiscal, con el acusador. Y dijo: vistan, pónganle ropa nueva, quítenle todo eso y vístanlo con ropas nuevas, pónganle mitra en la cabeza, que huela a santidad. Remaso carabasenda. Es lo que hace el Señor con nosotros. Nos acusa el diablo, el hermano, el pastor, porque muchos andan en el ministerio satánico acusando a sus hermanos por todo y por nada, con la ley y con un montón de preceptos.
diciendo este cristiano, que él no es cristiano, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? ¿Por qué estás en el ministerio equivocado, acusando a tu hermano de pecado? Cuando acusamos, mi mamá me decía, cuando acusamos, mira, señalamos con este dedo y estos nos señalan a nosotros. Jesús lo dijo de otra manera, ¿tú quién eres que ves la paja en tu hermano y no ves la viga que está en ti? La iglesia carece de ese tipo de mensajes, de ese conocimiento. En la iglesia nos comemos el uno al otro por cualquier cosa. Pasa un hermano que hay como 3 hermanos, yo lo he dicho aquí, yo los delato, por decir así, que me lo han dicho. Usted no va a tener privilegio en la iglesia. Yo tengo 40 años y todavía estoy en la banca, me dice. Bueno, vive bajo la ley. A mí la gracia me otorga el privilegio de entrar al lugar santísimo, no digamos a una iglesia, al lugar santísimo, Rema Sohamaike, hablar con papá, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a sumergirse. Y yo le digo, bueno, pues no estoy buscando eso, pero con todo y eso derecho tengo. Por mi ministerio, porque soy hijo de Dios, soy bautizado, he sido sacado del fuego y nadie va a venir a acusarme a mí, ni aún Satanás, no tiene potestad sobre mí. El sacerdote estaba vestido de ropa vil. ¿Se acuerda de la mujer que se fue encontrada en el acto mismo del adulterio? Lo mismo es, recreemos la escena. La mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio, era digna de muerte, la traen al Señor Jesús, ¿verdad? Los fiscales, los que la acusaban, llevaban piedras. El Señor les dice, ¿y ustedes quiénes son? Si no tienen pecado, tírenle la piedra. Y todos se fueron como Satanás se va. Cuando llega a acusarnos, déjenme parafrasear en mi mente esto. Déjenme ponerle un poquito de efecto a la película. Cuando Satanás llega a acusarnos delante de Dios, yo creo ver un ángel que está ahí, a ver, búscame a este, a ver si vive bajo la ley o vive bajo la gracia. Ah, no, Miguel Escobar vive bajo la gracia. Entonces le dice al fiscal, ¿sabes qué, fiscal? Mira, aquí no hay caso que discutir, no hay caso que perseguir, porque él no vive bajo la ley. Y para que tú lo señales, para que tú lo condenes, tú necesitas que él viva bajo la ley, para que todas sus acusaciones de la ley antigua, la ley mosaica, para que todas sus acusaciones haya algo de que se le pueda acusar. Pero viviendo bajo del Espíritu, pierdes tu tiempo, porque aunque sea pecador, el Espíritu Santo lo perdona y le dice como a la mujer que se encontró en el acto mismo del adulterio, vete y no peques más. Porque aunque el Señor nos ha rescatado del infierno, aunque el Señor nos ha rescatado del reino de las tinieblas, no tenemos licencia para pecar. De hecho, no podemos pecar porque no conocemos el pecado, porque no estamos bajo la ley. Yo no sé si lo que hice es o no es pecado. Mi conciencia está tranquila. Si yo creo que es pecado, activo la ley. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Estaba sucio, el sumo sacerdote estaba sucio. Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Un llamado a la santidad. Te libera del fuego, te libera del infierno, te libera de la acusación, te cambia, te santifica. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice que Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado.
Y es lo que está haciendo el Señor aquí con el sacerdote, con el sumo sacerdote, aplicándole la gracia en ese juicio. Lo acusaban de algo que se había hecho. Pero la Biblia dice, y hoy voy a ser breve, porque hoy es el cumpleaños de mis dos grandes amores, de mi esposa y de mi último hijo. Colosenses dice, el libro de Colosenses, capítulo 1, mi alma alaba su nombre, versículo 13 dice esto, mire, gloria al Señor. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De dónde nos ha librado Dios? Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no hay poder de las tinieblas, ya no hay poder sobre nosotros en las tinieblas. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos salido del reino, del gobierno. Acuérdense que Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, gobernados por un espíritu que nos llevaba, Efesios 6:1 en adelante. Efesios 6. Efesios 2 dice que estábamos muertos y Él nos dio vida. ¿Qué pasó? Nos sacó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de Jesucristo, dice. Por eso el ángel le dice a Satanás, este es un tizón arrancado, quitado de tu reino y pasado a mi reino. Tú no tienes potestad para juzgarle. No tienes potestad. Y se le aplicaba la gracia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Somos pecadores, pero tenemos perdón de parte de Dios. Esto es más hermoso. Capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente, mi alma alaba su nombre, con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, las actas son para escribir algo que tiene validez en el futuro, en donde se establece qué hace, qué no hace, qué dijo, qué no dijo, dónde fue, qué no fue, cuánto sobró, cuánto invirtió. Es un acta. En esa acta estaban escritos todos nuestros pecados. Y Satanás, cuando se presenta delante de Dios, se presenta con esa acta de acusaciones. Aquí tengo, en tal fecha, en tal momento, en tal ocasión, con tal persona, este hombre acusado hizo esto. Por eso le decía que el ángel va y busca si usted y yo vivimos bajo la gracia o si vivimos bajo la ley. Si usted vive bajo la ley, el acta de los decretos, donde está escrita todas sus fechorías, todos sus pecados pasados, presentes y lo que va a hacer, que Satanás no sabe qué usted va a hacer, pero va anotando cada cosa y se presenta al fiscal con todos esos argumentos para condenarte, reclamándote. Pero al igual que lo dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, nosotros somos un tizón arrebatado del infierno, sacado del infierno y puesto en el reino de Cristo, donde ya no vivimos bajo el pacto antiguo, sino en el nuevo pacto. Y ahí nadie puede tocarnos, porque en la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cómo fuimos puestos en Cristo? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos toma y nos sumerge en el cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, no los bautismos en agua. Esos son para el testimonio público, ¿verdad?
El bautismo en el cuerpo de Cristo es ejercido, ejecutado por el Espíritu Santo. Lo dice la Escritura. Hay infinidad de pasajes que prueban eso. Entonces, ¿cómo opera la gracia? ¿Somos pecadores? Somos pecadores. ¿Pecamos? Pecamos. ¿Vamos a seguir pecando? Vamos a seguir pecando. Pero nosotros le pertenecemos a Cristo. Por eso Satanás no anda en la idea de hacerte pecar, porque él ya sabe que somos de Cristo. Por eso Gálatas dice: el que por la ley se justifica, de la gracia cae. Si usted sigue en la ley, siendo cristiano, Satanás todavía tiene potestad sobre usted, porque él tiene un acta. Y aquí dice en la Escritura: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alaba usted a Dios por eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo soy el que morí, dice el Señor, el que además resucité, y ahora estoy sentado a la diestra del Dios Padre. Los que creemos en la gracia sabemos que nosotros somos salvos. Los que todavía no creen en la gracia, pero son cristianos, bueno, Juan les dice que tenemos abogado. Y un abogado se necesita cuando todavía eres culpable o eres acusado. Y ese es el evangelio que no es de la ley, pero es el evangelio de los apóstoles que anduvieron con Jesucristo. Es un evangelio diferente. Por eso Juan dice, como apóstol que anduvo con Jesús, dice: hijitos, si vosotros habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. La gracia nos enseña que usted y yo somos salvos, le pertenecemos al Señor. Dice que estamos juntamente sentados juntamente con Él, que somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, y usted también lo dice, ¿cómo es que Dios va a mandar a su cuerpo al infierno? Nosotros somos salvos. Lo que pasa es que una es la doctrina de los apóstoles y otra es la doctrina del apóstol Pablo, que se le fue revelada la gracia. Esta es la gracia. Este es un ejemplo de cómo opera la gracia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Mi alma alaba su nombre. Esto es todo por hoy. Poquito pero sabroso. Créanme, porque es Biblia. Hay un montón de argumentos que quisieran botarme eso, pero no se puede. Tendría que sacar del libro de Zacarías el capítulo 3. Y usted dirá: pero esa es una profecía. Esa es una profecía para el pueblo de Israel. Es cierto, pero por eso lo llevé a Colosenses, porque esa palabra pesa sobre nosotros también. Nosotros hemos sido rescatados del fuego, del infierno, del reino de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Él dice: ¿quién te arrebatará de mi mano? ¿Quién? Tribulación, angustia, ángeles, principados, potestades, persecución, hambre, desnudez. ¿Quién te podrá separar de él? Nada te podrá separar del amor de Cristo. Nada es nada. Porque es un don regalado. ¿Sabes qué hace Dios cuando peca? Dice la Biblia que nos castiga, porque Dios al que ama castiga y disciplina a aquel que ha sido tomado por hijo. Y la Biblia dice, y en eso sí tiene razón Juan con nosotros, todo lo que Juan dice tiene razón, pero algunas cosas no son para nosotros. Él dijo: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Usted cree que Satanás va a poder ganarme para mandarme al infierno? Entonces usted está creyendo mal. Porque la Biblia dice que el que esté en su mano nadie lo arrebatará. El acusador de nosotros ya no tiene acta, ya no tiene argumento, ya no tiene oficios que presentarle al juez. Porque hemos sido lavados, comprados, hemos sido lavados, santificados y justificados, aceptos delante de Dios por medio de la sangre preciosa de Jesús.
y el poder del Espíritu Santo. Aún no somos, dice la Biblia, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero ya somos. Todavía no se ha manifestado, pero ya somos salvos. Él dijo, consumado es. Dios te bendiga. El deseo de mi corazón es que abortes, que alejes de tu vida la ley, porque la ley condena, el Espíritu vivifica. El día que se te haga un juicio, que sea sin ley, porque el Espíritu te va a vestir aun cuando estés sucio. Va a decir, como le dijo a la mujer que la hallaron en el acto mismo, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y ve en paz. Dios te bendiga.